Pueden sentarse, hermanos. El hermano Rubén de Ruz, el pastor de Ruz, ya saben que estamos esperando que Dios abre puertas, pero cuando Él viene, Él va a ser nuestro pastor asociado. Él está como en casa, aunque no está en casa, ¿verdad? No es como casa, home away from home, como dice. Siéntese, véngase, hermano, y para que los que no saben, muchos de ustedes saben, pero Él vive en Corpus Christi y Él vino a compartir la noche pasada con los matrimonios y ahora Él va a traer la palabra a toda la iglesia. Gracias, hermanos. Como siempre decimos, es un privilegio, un honor poder estar aquí con ustedes, una alegría poder haber podido compartir con los matrimonios que estuvieron anoche presentes y en esta mañana con todos ustedes la palabra del Señor. Y como dice el hermano, seguimos en oración. ¿Que está prendido el micrófono? Sí, ¿verdad? Sí. Seguimos en oración por lo que el Señor tiene por hacer con ustedes como iglesia, también con nosotros como familia, y que Él abra las puertas necesarias para que si se tiene que dar eso, pues que se haga su voluntad. En esta mañana, hermanos, quiero invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. Vamos a ver en esta mañana los versículos del 1 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. El título del sermón en esta mañana es Desempolvando nuestra fe. Usted sabe, ¿verdad? A veces tenemos que quitarle el polvo a cosas que tenemos allá arrinconadas y a veces también necesitamos quitarle el polvo a nuestra fe. Cuenta la historia, fíjese bien, la historia, no la leyenda. Cuenta la historia acerca de un hombre que se llamaba Ali Fasid. Él y su familia tenían una pequeña granja. Y un día cuenta la historia que un monje budista viene a este hombre y le dice: ¿sabes que hay unas pequeñas piedras llamadas diamantes, que si tú encuentras una de ellas te puedes convertir en un hombre muy famoso y en un hombre muy rico? Y entonces Ali Fasid se fue a dormir esa noche, como todas las noches, pero aquello que el monje budista le había dicho seguía resonando en su mente, ¿verdad? Que encontrando un diamante, él podía convertirse en un hombre rico. De manera que lo que hizo este Ali Fasid fue vender su granja, dejó a su familia encargada con unos vecinos y se fue a buscar ese diamante, a ver si encontraba alguno, ¿verdad? Vendió sus hectáreas, su terreno, su granja, todo lo que tenía, dejó a su familia a cargo de alguien más y se fue a buscar ese diamante. Pasó el tiempo, pasaron los meses y este Ali Fasid no encontraba nada, no encontraba ningún diamante. Ya estaba quebrantado en cuerpo y espíritu, había gastado sus ahorros. Y cuenta la historia que en la bahía de Barcelona, allá en España, se tiró al agua y ya nunca más volvió a la vida por buscar un diamante. Mientras tanto, el hombre que había comprado su granja, un día de aquellos que estaba trabajando en la tierra, se agachó y recogió una pequeña piedra. Y esa piedra era un poco diferente a las que él había visto nunca en su vida. Y entonces la puso allá encima de la mesa. Y pasó el monje que le había hablado a Ali Fasid acerca de los diamantes y vio esa piedra encima de la mesa y dijo: tal vez Ali Fasid ya regresó. Le dijeron: ¿por qué? Le dijeron: porque aquí veo un diamante, a lo mejor ya lo encontró y está de regreso. Y dijo este hombre: no, ese diamante lo encontré yo aquí mismo, en la tierra que Ali Fasid me vendió. Este Ali Fasid, hermanos y hermanas, se fue buscando grandes cosas sin saber que debajo de sus pies, en su mismo jardín, había abundancia de riquezas y de diamantes. Cuenta la historia que esos diamantes son los que conformaron la corona de Europa y la corona de Rusia. Y este hombre no sabía que tenía esas riquezas debajo de sus pies. Y preguntarán ustedes: ¿por qué nos cuenta usted esa historia? Mire bien, a veces nosotros vivimos ofuscados en sueños que nunca llegamos a alcanzar.
mientras delante de nosotros, debajo de nuestros pies, tenemos grandes tesoros por descubrir. Y eso sucede también, hermanos y hermanas, en nuestro aspecto espiritual. Yo no estoy diciendo que en el jardín de su casa o debajo de su casa hay diamantes. Estoy llevándole al terreno espiritual. A veces vivimos ofuscados pensando que la vida cristiana es algo complejo, lleno de teologías o de dogmas o de enseñanzas que a veces uno nunca llega a alcanzar, pero la vida cristiana, hermanos y hermanas, es algo mucho más sencillo y mucho más simple que todo eso. Al cristiano se le ha dado, podríamos decir muchas doctrinas, puede encontrar uno en la Biblia, pero déjeme decirle, hay una sola gran comisión. Y esa gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. De manera que si podemos simplificar las muchas responsabilidades del cristiano en una, esa es hacer discípulos a todas las naciones, porque esa es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dio. Y aquí viene la idea: aquellos que por fe hemos creído en Cristo, no podemos vivir impasibles ante la necesidad en nuestra sociedad. Aquellos que hemos creído en Cristo no podemos vivir de brazos cruzados ante la necesidad que hay en nuestra sociedad, ante la necesidad, hermanos, que tenemos debajo de nuestros pies. Y mire bien, les invito a que me acompañen en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a utilizar el ejemplo de lo que ha sucedido aquí en esta historia que acabamos de ver en el Evangelio de Marcos, para ver qué tiene que ver todo eso con nosotros. Decíamos que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo no podemos vivir impasibles ante la necesidad que hay en nuestra sociedad. Y se pregunta uno, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para poner en práctica mi fe? Para poder descubrir esos tesoros que tengo debajo de mis pies. Pues miren bien, el primer punto es un punto muy sencillo. Lo primero que nosotros podemos hacer para poner en práctica nuestra fe es pasar a la acción. Porque si nosotros en esta mañana nos estamos haciendo esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Quiere decir que entonces no lo estamos haciendo. Porque si lo estuviéramos haciendo, no nos haríamos la pregunta de ¿qué puedo hacer yo? ¿Ok? Entonces lo primero de todo es pasar a la acción. Uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando en las iglesias hoy día, y no le hace iglesias hispanas ni iglesias americanas, hablo en la iglesia en general, hermanos, es la pasividad. El cruzamiento de brazos del cristiano.
Y de la misma manera que a veces vemos en televisión y vemos en las noticias, cruzado de brazos en nuestros sillones, cómo la gente muere en asesinatos, muere en guerras, muere de hambre. Y no hacemos nada. Así pasa con la salvación de las personas. Los creyentes estamos cruzando de brazos, viendo cómo la gente perece por causa de sus pecados y nosotros no estamos haciendo nada. Hay que pasar a la acción. Bajo el fundamento de la predicación del Evangelio. Mire bien los versículos 1 y 2. Aquí estamos en este momento del ministerio del Señor Jesucristo, prácticamente al inicio de su ministerio, prácticamente al comienzo de su ministerio, cuando la fama de Él está empezando a extenderse por las señales que Él está haciendo y por las enseñanzas que Él ha estado dando. Y dice los versículos 1 y 2. Que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, en la casa donde el Señor Jesucristo vivía durante el inicio de su ministerio. Y dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Es decir, se metió gente en la casa. Aquí en Estados Unidos eso no se ve mucho, ¿verdad? Pero usted sabe que en México, especialmente allá en los ranchos, usted se deja la puerta abierta y entra la vecina sin avisar. Y le dice, vecina, ¿ya está listo el café y el panecito? Y ahí se le mete a la vecina y ya comienzan a hablar de los chismes de, ¿no? Que la hija de Juanita y el hijo de aquel y todo, ¿verdad? Y bueno, pues en aquellos tiempos, en Judea, allí donde vivía nuestro Señor Jesucristo, así era, ¿verdad? Había más hospitalidad. Y la gente se metía en la casa para escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero al correrse la voz de que Él estaba allí, la gente se agolpó de tal manera, hermanos, que imagínense callejuelas como las que puede uno ver, por ejemplo, en ciudades como en Guanajuato, ¿verdad? Allí por el Rincón del Beso y todo aquello. Calles muy chiquitas, muy estrechas, donde casi no puede pasar la gente. Bueno, pues la gente se agolpó de manera que no cabían ni en la casa ni aún en la puerta, ¿ok? Y entonces dice que les predicaba la palabra. El Señor Jesucristo no los estaba entreteniendo con fábulas. El Señor Jesucristo no los estaba entreteniendo con cuentos. El Señor Jesucristo no los estaba entreteniendo con sueños. El Señor Jesucristo no les estaba regalando el oído. El Señor Jesucristo no les estaba alimentando sus emociones. El Señor Jesucristo estaba predicando la palabra. Y hermanos, si usted ha escuchado por ahí que uno tiene que traer una palabra, como se dice, de ánimo a las personas, todo eso está muy bien, yo no digo que no. Pero si eso no tiene como fundamento la palabra, déjeme decirle que cualquier cosa que usted le diga a una persona va a ser en vano. Van a ser remedios temporales. Es como cuando uno tiene una enfermedad que necesita algo de su cuerpo ser quitado, ser extirpado, y uno está tratando eso nada más con calmantes. No, hay que sacar ese mal de adentro. No demos calmantes a nuestra sociedad, hermanos, démosle la palabra. Porque la palabra de Dios es la única que transforma. La palabra de Dios es la única que realmente puede traer un cambio eterno para la vida de las personas, no un cambio temporal. Y no estamos tratando de alimentar las emociones de las personas, porque cuando la emoción se pasa, la persona vuelve al mismo estado de antes. Aquí el ejemplo del Señor Jesucristo es que Él les predicaba la palabra. Y hermanos, nosotros debemos de pasar a la acción bajo el fundamento de la predicación del Evangelio. Y debemos de ir a otros a predicarles la palabra. Debemos de pasar a la acción yendo más allá de escuchar. Fíjese bien el versículo 3. Entonces, cuando el Señor Jesucristo ya llevaba un rato allí predicando la palabra, y en aquellos tiempos las enseñanzas duraban horas. Nosotros anoche el predicador se enrolló por 1 hora. Bueno, pues aquí en los tiempos del Señor Jesucristo eran más horas todavía. Y dice que entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. No sabemos cuántas personas habían envueltas en este proceso de traer este paralítico a Jesús, pero se nos dice que era cargado por 4.
A lo mejor había más personas alrededor ayudando, pero se nos dice que era cargado por 4. Pero yo quiero que veamos aquí la diferencia que estas personas marcaron con el resto de la multitud. Estas personas vieron y escucharon algo en el Señor Jesucristo que les hizo creer que solo Jesús podía revertir y transformar la vida de aquel paralítico desvalido. La fe y acción de estas personas marcó la diferencia en la vida de ese paralítico. Estas personas entendieron que con respecto a la palabra de Dios no solo podemos ser oidores, sino que también hay que ser hacedores de la palabra. Y en aquella multitud, dentro y fuera de la casa, había muchas personas, pero solo unos pocos entendieron que tenían que poner su fe en acción. Si estas personas se hubiesen quedado allí nada más escuchando, este paralítico nunca hubiera podido ser perdonado de sus pecados y nunca hubiese caminado. Y no es que ellos tenían poder, y no es que ellos transformaron la vida de este paralítico, sino que ellos sirvieron de intermediarios para traer a este paralítico a los pies de Jesús. Y el Señor Jesús hizo el resto. ¿Se da cuenta cómo ese cambio de actitud, ese entendimiento de estas personas de que no solo se podían quedar allí escuchando al Señor Jesucristo, sino que tenían que ir a por un perdido y traerlo a los pies de Cristo para que fuese transformado? ¿Cambió la vida de esta persona? ¿Sentimos nosotros esa misma urgencia de facilitar que otros no solo conozcan de Jesús, sino que conozcan a Jesús? ¿O somos de aquellos que se quedan en la multitud escuchando y olvidando que a la vuelta de cada esquina de esta ciudad de Laredo, hermanos, hay un paralítico espiritualmente hablando que necesita de Cristo? Venir a la iglesia y escuchar, todo eso es muy bueno. Nunca yo les voy a decir que no lo hagan. Pero debemos de poner en práctica la palabra. Y debemos de entender que donde quiera que vayamos, mañana cuando usted vaya a su trabajo, tal vez cuando salga de aquí y vaya a comer tacos a casa de algún familiar, se va a encontrar con una persona que está perdida, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y debemos de poner nuestra fe en acción. ¿Cómo? Pasando a la acción, no hay otro secreto. Debemos de despertar del sueño, hermanos, como dice el apóstol Pablo. La noche está avanzada. Debemos de despertar del sueño y poner nuestra fe en acción. Ahora tenemos que saber esto. El otro lado, como se dice, de la moneda. Hay obstáculos. Cuando uno trabaja para el Señor, hay obstáculos. Anoche hablaba con nuestra hermana Sonia, ¿verdad? El enemigo siempre va a tratar de destruir la obra de Dios. El enemigo siempre va a tratar de destruir su vida, su iglesia, y más si usted se pone a trabajar para el Señor. Si usted despierta y se pone manos a la obra, va a enfrentar obstáculos. Y va a enfrentar tal vez obstáculos materiales. Pues fíjese bien, no hay que dejarse no hay que dejarse vencer por los obstáculos materiales. Mire lo que sucede, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué estaba sucediendo aquí? Había obstáculos. Estas personas quisieron ir a buscar a este paralítico para traerlo a Jesús. Pero la calle no estaba despejada y no tenían una silla de ruedas como tenemos hoy día, sino que lo traían cargando 4, cada uno de una esquina del lecho donde se encontraba. Y cargar una persona, hermanos y hermanas, por muy flaquita, por muy delgadita que esté, así como yo, ¿verdad? Está pesado de cargar. Y caminar por las calles y llegar a una calle donde hay una multitud, que ni siquiera uno solo puede caminar, y atravesar esa calle cargando un lecho con una persona allí, no era algo fácil. Pero estas personas no se dieron por vencidas.
No se dejaron vencer por los obstáculos y fíjese bien, tomaron decisiones. Como no podían acercarse a causa de la multitud, se dieron por vencidos y dejaron al paralítico en la calle. Ah, no, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, mire bien lo que dice, descubrieron el techo de donde estaba. En el griego eso es algo enfático que dice, destecharon el techo. Como cuando nosotros le decimos al niño, sube para arriba. Bueno, pues ni modo que suba para abajo, ¿no? Bueno, pues en griego realmente ahí está diciendo, destecharon el techo. Y nosotros lo tenemos aquí como dice, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Donde estas personas encontraron obstáculos, la iglesia del siglo XXI encuentra excusas. Es que no les quiero hablar porque se burlan de mí. Es que el servicio de oración es muy tarde. Es que es algo bien correteado del trabajo. Es que es el único día que tengo libre de la semana. Y excusas, y excusas, y excusas. Y mientras tanto, los perdidos en nuestra sociedad muriendo y muriendo y muriendo y muriendo en sus delitos y pecados. No debemos dejarnos de vencer por los obstáculos. Alguien dijo, los obstáculos están para brincárselos. Y es lo que hicieron precisamente estas personas. Tomaron una decisión porque ellos estaban decididos. Se habían propuesto llevar a ese paralítico ante los pies de Jesús. No les importó la multitud, no les importó que tuvieron que subir a la azotea de la casa y romper el techo de la casa donde el Señor Jesucristo vivía, fíjese bien, para que ese hombre tuviese un encuentro con Cristo. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a convertir los obstáculos en excusas. O vamos a convertir los obstáculos en algo que con el poder de Dios vamos a vencer, como hicieron estas personas. No dejemos vencer por los obstáculos materiales, tomemos decisiones. Fíjese bien, para que nuestra fe impacte la vida de otros. Dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quién? La fe de aquellas personas que habían ido a buscar a ese paralítico allá en la calle que estaba tirado. Habían atravesado una multitud de gente por las calles estrechas de Capernaum y no habían entrado por la puerta. La gente no les hizo el pasillo para que entrara, no. Tuvieron que subirse al techo, al tejado y hacer un agujero y descender al paralítico hasta donde estaba Jesús. Pues bien, cuando el Señor Jesucristo vio la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo vio la fe de esas personas y tuvo compasión de aquel paralítico. Y aunque ellos lo llevaron con el propósito de que lo sanase, de que ese hombre pudiese caminar, porque sabían que Jesús lo podía hacer. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice algo más importante. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y a lo mejor ellos pensaron, nosotros no hemos traído aquí a este hombre para esto, lo hemos traído por su problema físico. Y mire bien, hoy día, muchas iglesias, yo sé que aquí no, pero muchas iglesias predican el ven a Jesús para que tu vida material y tu vida física cambie. El pare de sufrir. El ven para que puedas prosperar. Y da lo que tienes en tus ahorros al pastor para que Dios te multiplique. Y luego lo único que multiplica es el pastor, ¿verdad? Y poniendo un énfasis desmesurado
en lo material. Mire bien, en la sociedad en la que vivimos nosotros, sí hay personas con necesidad material, yo no digo que no. Pero hermanos, no hay necesidad más grande que la necesidad espiritual. Porque si uno muere pobre, pero habiendo sido salvo, vas a ser rico por el resto de la eternidad. Pero si uno muere pobre o muere rico sin haber sido salvo, vas a estar en la más absoluta de las miserias por el resto de la eternidad. Y si tú en esta mañana estás aquí, pero todavía no has recibido a Cristo, déjame empezar a hacerte una invitación de que prepares tu corazón para estar ante este Jesús que le dijo a este paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y el Señor Jesucristo tiene el poder todavía para perdonarte tus pecados en el día de hoy. Y fíjese bien, vio la fe de ellos y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y este hombre alcanzó primeramente salvación, porque estas personas pasaron de el escuchar la palabra a la acción. Y marcaron la diferencia en la vida de una persona. Y no es que ellos lo salvaron y le perdonaron sus pecados, solo Dios puede hacer eso. Pero la fe de ellos fue vista por el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Perdonó los pecados de ese hombre. Vencieron los obstáculos materiales. Pero también, hermanos, pueden haber obstáculos personales. Y a veces esos obstáculos personales pueden venir incluso hasta de personas religiosas. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿verdad? Los escribas eran los encargados de transmitir la ley al pueblo, de mantenerse copiando la ley, de dar enseñanzas al pueblo, de interpretar la ley también para el pueblo. Porque en aquellos tiempos no todo el mundo era estudiado y no todo el mundo tenía acceso a eso, pero allí estaban aquellas personas que seguramente eran la élite, ¿verdad?, de los religiosos de aquellos días. Y sin embargo estaban cavilando en sus corazones. Y dice el versículo 7 que ellos no reconocieron a Jesús. Mire lo que dice, porque que se preguntaban esto: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y dice uno: bingo, claro, solo Dios puede perdonar pecados. Y ahí este es un pasaje que es clave para determinar la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas personas que creen en el Señor Jesucristo como un gran maestro, ¿verdad?, como alguien muy bueno, pero no lo reconocen como hijo de Dios. No lo reconocen como Dios. Y mire bien, estaban cavilando en sus corazones y diciendo: ¿quién es este que anda perdonando pecados? Solo Dios puede hacerlo. Y estas personas no entendieron que delante de sí tenían al Verbo hecho carne. Tenían al Mesías que Dios tenía preparado para el propio pueblo de Israel y que sería también salvación para el resto de las naciones. Pero no estaban reconociéndolo. Y les sentó mal que el Señor Jesucristo le dijese a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque estaban entendiendo que el Señor Jesucristo estaba diciendo que Él era divino, que Él era Dios. Y ellos nunca lo reconocieron como tal. Pues fíjese bien, este hombre apenas había sido salvado por el Señor Jesucristo, sus pecados perdonados, y ya estaba viendo allí un conflicto. Aunque no lo estaban diciendo con su boca, pero el Señor Jesucristo conocía sus corazones. El Señor Jesucristo sabía lo que había dentro de ellos. Y aquí tenemos líderes religiosos, personas entendidas, tratando de estorbar la obra de Dios, o molestos por la obra de Dios. Y esto es otro aviso para nosotros. Si usted va a pasar a la acción, si va a tomar la decisión de pasar a la acción, aparte de obstáculos materiales y físicos, va a enfrentar también obstáculos y oposición, tal vez de personas que se autodenominan religiosas. Pero fíjese bien, eso nos lleva al siguiente punto.
Hay que descansar en el poder del Señor. Hay que descansar en el Señor, en el poder del Señor. Fíjese bien, en primer lugar, sabiendo que Él escudriña los corazones de las personas y Él conoce los corazones de cada persona. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Fíjese bien, el Señor Jesús trajo a la luz el pensamiento que ellos estaban cavilando en sus corazones. No hay nada que escape al juicio del Señor Jesucristo. Y Él va a traer todo a la luz y Él va a poner cada cosa en su lugar. Por eso nosotros debemos de descansar en que Él hará. En que nosotros enfrentaremos obstáculos físicos y obstáculos personales, pero el Señor Jesucristo obrará. Ellos hicieron de su parte, trayendo este hombre a Jesús. Pero una vez que las personas están delante del Señor Jesucristo, una vez que tienen un encuentro con Él, no está en nuestras manos hacer nada. Todo está en la gracia y en la misericordia y en el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y Él escudriña los corazones y trajo este pensamiento de ellos a la luz. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Y fíjese bien, sabiendo que Él tiene potestad sobre el pecado. Versículos 9 y 10. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Está diciendo el Señor Jesucristo que es más fácil decirle a esta persona que sus pecados les han sido remitidos, les han sido perdonados, o a lo mejor es más fácil ayudarle a que se levante de ahí. Hoy en día tenemos la medicina y la tecnología que está consiguiendo ayudar a caminar a personas que están paralíticas. De manera que ayudar a una persona a levantarse de su lecho, humanamente hablando, prácticamente es posible. Y puede ser hecho por seres humanos. Pero perdonar los pecados es algo que solo Dios puede hacer. Y el Señor Jesucristo empezó por transformar lo más importante de la vida de este hombre, que fue su aspecto espiritual. Que este hombre estaba perdido en sus pecados. Y aparte de estar tumbado en un lecho sin poder moverse, necesitaba el perdón de sus pecados. Y hermanos, ese es el punto principal de las personas en nuestra sociedad, que están perdidos, como hemos dicho anteriormente, sin Dios y sin esperanza. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente en Romanos capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Nosotros pensamos que es responsabilidad de la gente entrar por las puertas de la iglesia y nosotros nos lavamos las manos. Pero es nuestra responsabilidad salir de las puertas de la iglesia e ir a buscar a la gente, para que sus pecados les sean perdonados. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Señor Jesucristo le dijo: yo, como Hijo de Dios, tengo potestad para perdonar los pecados. Y para que veáis que yo tengo esa potestad para hacerlo, voy a hacer algo todavía más sencillo: decirle a este paralítico que se levante de aquí. El Señor Jesucristo está diciendo: yo acabo de hacer una cosa que solo Dios puede hacer. Lo que viene, el perdón de pecados. Lo que viene después
sanar a este paralítico y hacer que se levante, eso es material y es secundario. Lo principal, lo más importante es lo espiritual. Y solo Dios puede hacer eso, perdonar pecados. Fíjese bien el resultado. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, ¿qué sucedió? Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Las maravillas del poder de Dios. La vida de este hombre fue absolutamente transformada. La vida de este hombre hace unos minutos estaba en la más absoluta de las miserias. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida fue transformada por dentro y por fuera. Y nosotros tenemos una sociedad, hermanos, viviendo la más absoluta de las miserias, pensando que lo tienen todo, porque tienen trabajo y dinero y bienes materiales, pero sin embargo no tienen nada porque no tienen lo más valioso, que es a Cristo en su vida. Y mi pregunta para esta mañana, hermanos y hermanas: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en esta historia? ¿Estamos todavía sentados escuchando y empapándonos de las enseñanzas? ¿O estamos escuchando pero yendo también a por los perdidos? ¿Estamos llenando e inflando nuestra cabeza como un globo a punto de explotar? ¿O estamos también utilizando lo que estamos recibiendo para impactar la vida de otros? Hermanos, que no nos suceda como Alí Fasid, que perdió todo lo que tenía y hasta su vida persiguiendo cosas que para nada aprovechan. Mejor esforcémonos y, si es necesario, perdamos hasta nuestra propia vida, esforzándonos por llevar a otros a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque en esta mañana hemos podido abrir tu palabra y hemos podido ver, Señor, cómo solo tú tienes poder para perdonar pecados, no nosotros. Pero hemos sido también retados por tu palabra a que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que entendamos que estamos rodeados de personas que están en necesidad extrema, como estaba este hombre. Señor, pero que entendamos que también en ti hay poder. Señor, y que ese entendimiento que nosotros tenemos de tu poder nos lleve a querer que otros conozcan también de ti. Padre, despiértanos del sueño, despiértanos de la inacción y ayúdanos a tener esa inquietud dentro de nuestros corazones. Esa inquietud que nos lleve a entender la necesidad que hay de predicar tu palabra. Y si en esta mañana aquí hay alguna persona que todavía no te conoce, que pueda abrir su corazón a ti y sus pecados puedan ser perdonados también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.